Seguidamente, Conrado Romo, de México, va a hablar del Estado como tecnología. Conrado Romo localiza su práctica profesional en el campo del diseño cívico y la crítica cultural. Actualmente es el director del órgano técnico de asuntos metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco, en México, en donde prototipó el proyecto de Cocina Cívica, una red de laboratorios ciudadanos y prácticas institutivas como forma de gobernanza intercultural para la metrópolis. Conrado. Bueno. Bueno, ya. Bueno, muchas gracias a Raúl por la invitación. En el programa dice que mi tema va a ser el Estado como tecnología, pero finalmente se convirtió en el Estado como máquina. Bueno, el Estado desde la máquina. Y voy a explicar por qué. Digamos, inicialmente la petición por parte del equipo de Aragón Abierto había sido que escribiera un texto sobre tecnopolítica. Y pensando un poco el tema, concluí que, digamos, tradicionalmente se entiende la tecnología o la tecnología con lo estatal como un aditamento. Y entonces lo que estoy proponiendo es que la tecnología no sea, digamos, una herramienta externa, extra al Estado, sino que debemos de pensar el Estado en sí mismo como un tipo de tecnología. Y de eso va a tratar la charla. ¿Qué pensamos cuando pensamos en el Estado? ¿No? Justamente tenemos esta visión, digamos, cliché, ¿no?, de lo que representa lo que es el gobierno, ¿no? Es decir, representa esta clase burocrática, poco afectiva, poco cercana, un poco aburrida, ¿no? Es decir, a veces ahora que estamos aquí hablando de innovación en la parte pública, ¿no?, estoy seguro que a veces como que no hace mucha sintonía esta idea de la innovación dentro de gobierno, ¿no? Porque parecería como que los gobiernos están intrínsecamente imposibilitados para generar procesos creativos, ¿no? Y yo creo que esta es una visión metafísica de cómo funciona el Estado, ¿no? Estoy proponiendo, ¿no?, que, digamos, o pienso que la lógica detrás de esta premisa, ¿no?, es que pensamos que el Estado es un nómeno. De hecho, lo hablamos en singular. Hablamos como que el Estado es una especie de objeto supracultural, ¿no?, existente en un mundo ideal, del que emergen un montón de estatitos que intentan imitarlo, ¿no?, y que su maldad, su aburrición, ¿no?, pues proviene como de alguna especie de Estado modelo, ¿no?, etéreo. Es así que en la modernidad, no importa si son liberales, o son marxistas, o son anarquistas, en última instancia la promesa de la modernidad era liberarnos del Estado, ¿no? Es decir, para los liberales, pues digamos, había que manejar al Estado, ¿no?, había que domesticarlo, ¿no? El comunismo, ¿no?, era la superación del Estado, y el anarquismo, desde su ethos, pues trata de la superación. Todas estas ideologías son modernas y justamente piensan que el paraíso en la tierra es el fin del Estado, que no existe el Estado. Y claro, hubo una superación, ¿no?, es decir, desde la imposición del Estado o del aparato estatal, ¿no?, desde algún poder divino, ¿no?, desde Dios, ¿no?, a pensarse en una cristalización de las relaciones de fuerza, ¿no?, de las relaciones de poder que existen en una sociedad dada. Sin embargo, me parece que digamos, la modernidad se alimenta mucho de la lógica cristiana, ¿no?, y no supera, me parece del todo, esta metafísica del Estado como objeto supracultural. Para superarlo, ¿no?, propongo que se aborde desde una perspectiva neomaterialista, ¿no? Él es Manuel de Landa, un filósofo mexicano que a mí en lo particular me parece muy interesante, ¿no? Y nos plantea justamente pensar al Estado, ¿no?, no solo como una serie, digamos, como resultado de una serie de relaciones de poder, sí lo es, pero además de otra serie de relaciones, ¿no?, por ejemplo, incluso medioambientales, es decir, un Estado que surja, por ejemplo, de un clima
como el Mediterráneo va a ser distinto al Estado que surja de un clima como el de la selva o el de, digamos, hay una serie de, digamos, condiciones que permite, digamos, establecer mecanismos distintos de operar el gobierno. Y la segunda parte, que me parece la más importante de esta como visión neomaterialista del Estado, pues vendría a ser pensar en sus máquinas abstractas. Es decir, ¿qué es una máquina abstracta? Es una topología subyacente a un objeto, ¿no? Es decir, este concepto, que lo retomo de Deleuze, ¿no? Es decir, explica las relaciones de las partes de los objetos. Es decir, dentro de los mecanismos de los productos, de los objetos, existen relaciones entre sus partes. Esas relaciones tienen una lógica interiorizada, ¿no? Y Deleuze nos dice que hay dos grandes tipos de máquinas abstractas: las redes y las jerarquías, ¿no? Las jerarquías son aquellos procesos que surgen a partir de la sistematización y el armado de la estructura a partir de un, digamos, de algún mecanismo selector, ¿no? Puede ser natural o digamos, o cultural. Y las redes, ¿no? Son justamente este tipo de organización descentralizado, ¿no? En el que permanentemente, bajo, digamos, sus interacciones, emerge el comportamiento final. ¿Cuáles son los dos, digamos, ejemplos de máquinas, digamos, como los dos grandes ejemplos contemporáneos de ambos tipos de máquinas abstractas? Por un lado, el que él llama la máquina de guerra, ¿no? Que es comúnmente lo que se entiende como redes, serían, por ejemplo, los movimientos como el 15M, ¿no? Y el aparato estatal serían como los partidos políticos tradicionales o como el Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La máquina de guerra, nos dice Deleuze, es, digamos, es ambigua, se mezcla, se transforma, no tiene una forma definida, ¿no? Y eso le permite adaptarse de manera muy sencilla a las circunstancias medioambientales, ¿no? En cambio, el aparato estatal, ¿no? Su premisa esencial es la de sobrevivir, existir. Es decir, la razón de Estado es la razón de la supervivencia del propio Estado y por lo tanto genera mecanismos de control y de institucionalización, ¿no? Y que, digamos, esa institucionalización la vuelve menos permeable para readaptarse, ¿no? al entorno, ¿no? Sin embargo, la máquina de guerra también tiene problemáticas, ¿no? La principal de ellas es justamente su incapacidad para dar el siguiente paso hacia la institucionalización. Voy a regresar rápidamente. Y me parece que uno de los principales, digamos, fenómenos que hoy tenemos, digamos, desde las discusiones de los movimientos sociales, me parece que hay una fetichización por parte de estos movimientos sobre el tema de la descentralización. Es decir, parecería que lo descentralizado es la forma de organización óptima. Y que si bien es cierto que sirve, digamos, en muchas ocasiones para operar una serie de cosas, ¿no? La realidad es que incluso desde la propia administración pública, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, una persona que ha estado 20 años en el sistema de alumbrado o de agua potable es una persona que ha adquirido una serie de conocimientos, ha cristalizado ese saber técnico y lo pone a operar, ¿no? Es decir, no sé cómo se llama, hay partes que se requieren, digamos, estos procesos, hay otras partes que no. Entonces, digamos que lo que propongo es que justamente si pensamos en el Estado desde su máquina abstracta, es decir, si construyéramos una topología, ¿no? De las relaciones interiores, materiales, de lo que conforma el Estado, al Estado lo alejaríamos de ser un tema exclusivo del saber jurídico o del saber politológico y podríamos atravesarlo hacia un tema de diseño. Es decir, el Estado desde la máquina se refiere al Estado desde su topología en sus relaciones internas consigo mismo que hacen que emerja el Estado como tecnología. Y entonces esto nos invita a pensar al Estado desde otros tipos digamos, de conocimientos, como podría ser el diseño, ¿no? Es decir, pensar el Estado desde la máquina convierte al Estado en una problemática perteneciente al diseño. Y
digamos, pensarlo de esta manera nos permite, digamos, nos permitiría justamente reestructurar esas relaciones internas. Es decir, un hacker, ¿no?, en un dispositivo tradicional tiene que entender cuáles son sus partes, cuáles son sus funcionamientos y cuáles son las razones por las que funciona para poder intervenirlo, ¿no? Justamente una vez que tengamos, digamos, ahora sí, ese diagrama de flujo de cómo funciona el Estado, podríamos reconstruir otro tipo de Estado. El que propongo, por ejemplo, es un Estado transmoderno, ¿no? Súper rápido. Un filósofo argentino de nombre… Ay, se me fue el nombre. No importa. Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel nos presenta esta idea de la transmodernidad. Es decir, no superemos la modernidad, pero aprendamos de aquello que salió mal. ¿Y qué salió mal de la modernidad? Bueno, esta incapacidad de entender a los distintos saberes, las distintas sensibilidades. Es decir, hubo una razón que se asumió como superior, se impuso, colonizó, ¿no? Y tenemos el mundo que tenemos, ¿no? La transmodernidad implicaría justamente cómo relacionamos esta serie de saberes y los ponemos a trabajar en conjunto. Y hay una superación entre esta siempre dualidad entre lo estatal y la máquina de guerra, en el momento en el que la entendemos como una mezcla entre la potestad, es decir, el poder sobre la institucionalización, la cristalización de saberes, ¿no?, que pueden generar trascendencia, ¿no?, de los saberes de una sociedad en un tiempo determinado, y la potencia de los movimientos sociales. Es decir, el Estado como digamos, cristaliza cosas y los movimientos sociales crean cosas. Y ambas cosas son importantes y ambas cosas deben de combinarse. Y esto genera un remix, ¿no?, de saberes nuevos y de saberes viejos, ¿no? Y aparte que me parece interesante, y uniendo un poco a las otras presentaciones, el remix me parece una ontología bastante latinoamericana. Es decir, mucho de lo que somos, de nuestros componentes, es la mezcla, ¿no?, es lo híbrido, ¿no? Y entonces me parece que es una propuesta que justamente proviene de una posible epistemología del sur. Bueno, rápido. Y justamente los laboratorios ciudadanos, de hecho voy a pasar más rápido porque ya no tengo tiempo. Voy a pasar hasta esta, ¿no? Aquí, ¿cuál sería un tipo de máquina abstracta o un ejemplo de máquina abstracta que estoy proponiendo, ¿no? Estoy proponiendo una teoría política del Nintendo Labo, ¿no? No sé, seguro muchos no saben qué es el Nintendo Labo, ¿no? Es decir, esta es una consola de Nintendo. Y el Nintendo Labo es un trique, ¿no?, que compras de cartón que tú puedes armar con tus manos y creas otra serie de estructuras, ¿no? Y me parece interesante porque comúnmente, digamos, la tecnología tradicional, ¿no?, cuando tú compras un gadget extra, por ejemplo unos audífonos, el audífono no cambia la funcionalidad de la plataforma, es decir, solamente es un complemento que refuerza un atributo que ya tiene la tecnología. Lo que hace el Nintendo Labo es justamente que existen 3 niveles, es decir, existe un modelo instituyente, que es el hardware duro, fijo, ¿no?, prácticamente inmovible. Existe una interfaz que es, digamos, movible, adaptable, ¿no?, y que creo que los laboratorios ciudadanos justamente sirven como esto. Y finalmente está la institución, que vendría siendo el cartón, ¿no?, que sería la práctica exstitutiva, ¿no? Entonces me parece que el Nintendo Labo tiene una máquina abstracta que es un gran ejemplo para transformar al Estado, ¿no?, y que el Estado se parezca más al Nintendo Switch, ¿no? Y por eso el Nintendo Switch es mejor que las otras 2 consolas. Gracias.